Buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a esta penúltima charla de este ciclo de conferencias que hemos preparado en el marco del cambio climático y nuestra área Caribe en Costa Rica. Hoy tenemos el gusto de tener de presentador al señor Lenín Corrales, uno de los investigadores más distinguidos de este tema en el país y en la región. Les recuerdo que este es un esfuerzo que tiene varios meses de suceder, en donde todos los miércoles a las 10 de la mañana, de miércoles de por medio a las 10 de la mañana, tenemos a un presentador o presentadora distinguida sobre estos temas. Pueden encontrar las grabaciones de las diferentes presentaciones en el canal asociado a este esfuerzo, y la publicidad la van a ver, la información en las redes sociales, ligado al portal de la Asociación Costa Rica por Siempre. Como saben, este es un esfuerzo del Área de Conservación de la Amistad Caribe, facilitado por nosotros y con la enorme cooperación de los panelistas. Y les doy la bienvenida y le doy la palabra al representante del Área de Conservación para que haga la apertura del evento. Gracias. Muchas gracias, don Didier y compañeros. Bueno, de verdad que don Lenín, es un gusto y es un honor que nos acompañe. Muchas gracias por siempre ser tan colaborador con nosotros, a todo el equipo de Costa Rica por siempre y por supuesto al equipo de LAST. Como lo decía don Didier, este es un esfuerzo que hemos tratado de hacer coincidir, ¿verdad? Para al menos 15 días de diferencia entre una charla y otra, y está abierta al público, a todos aquellos interesados y todas aquellas organizaciones y personas que trabajan también en áreas marinas protegidas en Caribe. Yo sé que toda esta información que los panelistas han venido entrenando a lo largo de 7 u 8 charlas que ya tenemos en este ciclo va a ser de sumo valor para el trabajo que hacen personalmente, y por supuesto también para lo que puedan aportarle a esta área de conservación, que siempre está con las puertas abiertas en temas de apoyo, investigación y estos socios estratégicos tan importantes. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, los dejamos con don Lenín. Muchas gracias, Maylin. Solo para recordarle a los participantes que mantengan el micrófono cerrado, que la serie de preguntas se va a dar al final de la presentación de don Lenín. Y muchas gracias, Lenín. Es toda la palabra para usted. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente, pues siempre es un placer compartir las experiencias, digamos, que estamos teniendo en este tema de interés para todos. Voy a compartir la pantalla. ¿La están viendo ahí? Sí. Ya casi, don Lenín, ahí sí está listo. ¿Está listo? Sí, ya la vemos, gracias. Ok. Entonces me dijeron un poco que me invitaron para que hablara un poco del efecto del cambio climático en las áreas marinas protegidas, y por tratarse del ACLA C, de la parte Caribe, pues voy a estar, digamos, enfocándome mucho en el Caribe, porque hablar de este tema hay que hablar de manera diferente si estamos en el Pacífico o en el Caribe. Y básicamente voy a tratar 4 temas, un poco el tema del estado del clima actual, que es importante a veces cuando hablamos de cambio climático, realmente enfocarnos en qué está sucediendo y cómo estamos en este momento, más que ver hacia el futuro, ¿verdad? Porque hacia el futuro lo que tenemos al frente pues son escenarios, y estos escenarios cambian de acuerdo al comportamiento humano. Entonces, es muy importante partir, digamos, de ver cómo estamos, ver un poco también en los efectos que tenemos y que conocemos hoy en día sobre lo que se está produciendo, digamos, a partir del calentamiento global. A pesar de que popularmente se habla de cambio climático, en realidad, pues, estamos en unas fases de calentamiento global que se están acelerando. Ahora lo vamos a ver con datos. Es muy importante también el otro tema de que no nos olvidemos de las amenazas antropogénicas, porque a veces en algunos trabajos que hemos hecho hemos llegado a la conclusión de que si no frenamos las amenazas antropogénicas,
cuando el cambio climático llegue a esos sitios, ya no va a haber biodiversidad ni va a haber gente, producto de las amenazas antropogénicas y no tanto, digamos, de los efectos del clima. Y lo otro que quisiera introducir muy rápido, porque es un tema en desarrollo y bastante, digamos, bastante complejo, es el tema de lo que empezamos a conocer como las rutas de adaptación, y ahí vamos a ver un poco por qué le llamamos rutas, por el tema, digamos, de la importancia de la temporalidad en el enfrentamiento, digamos, de este problema del cambio climático. Hay que empezar también reconociendo de que en Centroamérica, donde nos ubicamos, somos una región de contrastes en términos, digamos, climáticos, ¿verdad? Somos una región influenciada por todos los ciclones tropicales, específicamente, digamos, el tema de los huracanes, el tema de los frentes fríos, ¿verdad? Diferentes fenómenos climáticos. También enfrentamos sequías en algunas oportunidades cuando hay extremos. El tema del aumento del nivel del mar, que ahora lo vamos a repasar bastante porque quizás es uno de los problemas más latentes y de más rápido crecimiento o de afectación, digamos, a nivel de la región. Las inundaciones, cuando tenemos los extremos, digamos, de lluvias. Ahora estamos midiendo, yo trabajo en una parte que es toda la parte también de calentamiento de la parte de la infraestructura, básicamente la parte de donde están las ciudades, y estamos empezando a detectar, digamos, zonas de calentamiento que que de acuerdo a los escenarios nos dicen que es probable que tengamos olas de calor, y también temas de incendios forestales que están asociados también al clima. Entonces, somos una región climáticamente diversa, así como somos en biodiversidad, y esto nos mete en una complejidad también a la hora de analizar eventos asociados, digamos, al tema del clima, porque a veces estamos en un extremo de mucha lluvia o a veces estamos en un extremo de poca lluvia, por ejemplo, o de fuertes vientos o de fuertes lluvias. Otra cosa que también quisiera dejar claro en relación al clima extremo, que a veces popularmente le echamos todos la culpa al cambio climático, es que desde el punto de vista científico, hay algunos eventos climáticos extremos como los huracanes, la sequía, los incendios forestales y las inundaciones, donde todavía no sabemos o no tenemos, digamos, una atribución exacta al tema de los eventos climáticos. Ustedes saben que en ciencia tenemos que probar las cosas, y hay un concepto en cambio climático que se llama la atribución, que realmente con datos duros se pueda demostrar que lo que estamos viendo es producto, digamos, del calentamiento global. Entonces, en este momento, la evidencia de algún vínculo estrecho con el calentamiento global básicamente se refiere a todo el tema de las olas de calor y al tema de las inundaciones costeras, que son producto, digamos, del aumento de nivel del mar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, digamos, reconocer de que en términos de ciencia de cambio climático, siempre trabajamos sobre los conceptos de atribución, de que realmente podamos demostrar. Nosotros hemos hecho investigaciones, por ejemplo, en plagas de forestales, y a veces uno llega a la conclusión, hemos llegado a la conclusión que solo el 60% del problema que tenemos al frente es realmente producto del clima, y no necesariamente todo es producto del clima como habitualmente a veces hacemos la atribución. Para empezar, digamos, a ver unos datos al 2022, ¿verdad? A fin de año, realmente tenemos una atmósfera donde las concentraciones de los gases de efecto invernadero principales, el dióxido de carbono, el metano y el nitroso, han alcanzado, digamos, cifras récord y siguen en una tendencia creciente, ¿verdad? Entonces, hay una evidencia
dura de que efectivamente seguimos acumulando, digamos, gases en la atmósfera. Esto lleva como consecuencia efectivamente que la temperatura superficial global esté aumentando, ¿verdad? En la gráfica pueden ver diferentes líneas de diferentes fuentes, porque algo muy importante en términos de este tema de calentamiento global y cambio climático es que se trabaja sobre datos comparables entre diferentes fuentes, ¿verdad? No, digamos, la ciencia, las comparaciones que hay entre, en este caso, diferentes mediciones. El 2022, bueno, que tenemos un incremento en el 2022, pero en términos globales estamos en el orden del 0.9 grados centígrados. Otra cosa importante es que cuando hacemos un mapa global de, digamos, de las anomalías de temperatura, ¿verdad? En estos temas se habla de anomalías, o sea, una anomalía es cuál es la variación que hay en la temperatura con respecto, digamos, a un valor, a una línea base, ¿verdad? Entonces, algo importante es que el calor de la Tierra o el calentamiento de la Tierra no ocurre homogéneamente, ¿verdad? Sino hay partes de la Tierra que se calientan más que otras, incluso hay partes de la Tierra que se enfrían, ¿verdad? A pesar de que le llamamos calentamiento global, hay algunas partes y algún porcentaje de la Tierra que sufre anomalías, digamos, de enfriamiento. En el caso del 2022, viendo un poquito los países de Centroamérica para compararnos, digamos, República Dominicana tuvo 0.8 grados más altos que su temperatura, digamos, normal. Y en el caso de Costa Rica fue de 0,4 grados centígrados. Al igual de Panamá, algo importante, digamos, a nivel de Centroamérica es que el norte de Centroamérica se está calentando, se calienta más que el sur de Centroamérica. Pero vamos a ver que en términos marinos, o sea, en términos del Caribe, no necesariamente, digamos, ocurre este mismo fenómeno, ¿verdad? Sino más bien tenemos calentamientos del Caribe. Ahora vamos a ver en un mapa más altos, digamos, en el norte de Centroamérica. Entonces es importante, digamos, con este tipo de datos ver que no es posible, a veces tenemos una heterogeneidad sobre el comportamiento, digamos, del clima en las diferentes, digamos, regiones del caso, digamos, de Centroamérica. Es importante también ver que no solo se está calentando la Tierra, sino también se está calentando el océano. Sin embargo, la Tierra se calienta más rápido que los océanos, ¿verdad? Por ejemplo, la Tierra se ha calentado 70% más rápido que los océanos y un 40% más rápido que la media mundial. Y aquí hay un elemento importante también que hay que empezar a pensar en términos, digamos, de cambio climático, de que muchos de los sistemas marino-costeros que están en nuestras costas o en nuestras áreas protegidas, en realidad están metidos en un sándwich, le decimos nosotros, y eso nos hace también un poco más complejo el análisis, porque tenemos una influencia de cambio en la temperatura atmosférica. Por ejemplo, si nos imaginamos un árbol de mangle, va a estar estresado por la temperatura atmosférica y los cambios, y también por la influencia marina que hay, pues va a estar influenciado por los cambios que está sucediendo en el mar. Entonces, los sistemas marino-costeros, digamos, a diferencia de otros ecosistemas, a veces están sufriendo, digamos, de una manera como si viéramos
dos panes y en medio tenemos el sistema, ¿verdad? Entonces, esto también es importante verlo y que un sistema va más rápido que el otro, digamos, en cuanto a, en caso del tema del calentamiento. Otra variable importante que se lleva al récord es el tema de el contenido de calor oceánico, o sea, la cantidad de calor que absorben los océanos, y ahí pueden ver una gráfica donde hay diferencia entre de los 0 a los 700 metros y de los 700 a los 2000 metros, que es donde ocurre, digamos, un cambio importante en los valores. Y entonces tenemos un océano también que está, digamos, acumulando calor y con esto, pues aumentando la temperatura superficial del mar. Otra cosa importante, y esto tiene que ver también con la política climática y la venta que nos hacen, por ejemplo, de que el tema del 1.5 y el tema de no llegar a los 2 grados centígrados de acuerdo, digamos, con base, digamos, al Acuerdo de París, es que lo cierto es que en esa gráfica se está comparando los valores, la curva de crecimiento de las anomalías de temperatura y lo que ven entre el gris, entre la zona gris, es el rango de variación de lo que dicen los escenarios de cambio climático. En este caso, estamos hablando de un escenario de 4.5, o sea, ese famoso RCP 4.5, lo que quiere decir es un calentamiento de 4.5 watts por metro cuadrado, que es la unidad de medida, digamos, que usamos para la luz, para un bombillo. Algo importante que notar aquí es que en este momento la humanidad realmente está montada sobre el escenario de calentamiento de más de 2 grados, ¿verdad? O sea, a pesar de que los acuerdos en papel dicen que no nos vamos a calentar 1.5, realmente lo que nos están diciendo los datos en el 2022 es que es totalmente cierto de que estamos montados sobre el escenario que va entre los 2 y 3 grados centígrados, digamos, a fin de siglo. Entonces, es importante, digamos, reconocer que deben haber esfuerzos grandes para tratar de salirnos y de irnos, digamos, a otro escenario. Ya para empezar a ver datos, digamos, relacionados con lo que nos interesa, yo extraje los datos de la temperatura superficial del mar del Caribe Sur entre 1985 y el 29 de enero, que fue cuando terminé de sacar los datos, y ahí pueden ver en la gráfica de la izquierda es las variaciones de la temperatura superficial del mar entre 1985 y enero del 2023 y la temperatura superficial del mar máxima también en ese periodo, lo que indica de que efectivamente hay una tendencia, digamos, a incrementar la temperatura superficial del mar, ¿verdad? Y esta es una tendencia digamos, global. Y el grafiquito de barras que ven aquí en el extremo derecho arriba, es la evidencia desde 1870 cómo ha estado variando la temperatura superficial del mar, digamos, en la región del Caribe. Y ahí se puede notar efectivamente que entre mar rojo es la raya, significa que las anomalías de temperatura son mayores, o sea que en conclusión sí tenemos una tendencia más o menos de 0.14 grados centígrados por década de incremento en la temperatura superficial del mar, y esto pues empezamos a ver, digamos, consecuencias en algunos sistemas. Ahí pueden ver también en la izquierda un mapa de calentamiento del Caribe entre el 81 y el 2019, y la frecuencia en el mapa de la derecha, la frecuencia de las olas de calor, o sea, una ola de calor es cuando
una anomalía de temperatura llega a un nivel y permanece durante varios días. Por ejemplo, el blancamiento de coral está asociado a anomalías de 1 grado centígrado y que permanecen, digamos, durante 12 semanas, ¿verdad? Entonces, los efectos sobre los sistemas marino costeros se miden en función de si hay una anomalía, cuántos días permanece esa anomalía, porque es cuando produce problemas. Por ejemplo, en el caso, digamos, de los manglares, donde los estomas se cierran a 36 grados centígrados de temperatura atmosférica, entonces uno lo que mide es cuánto tiempo el estoma tiene que permanecer cerrado por las temperaturas, por ejemplo, extremas, ¿verdad? En el mar, entonces, sucede lo mismo y lo que estamos viendo efectivamente es calentamiento, un calentamiento, digamos, continuo de la superficie del mar, que tiene diversas consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos escenarios donde se ve los efectos de la temperatura, en este caso lo que ven es la proporción de especies marinas sujetas de pesca en riesgo, ¿verdad? Bajo un escenario de calentamiento. Es importante, digamos, también cuando uno analiza el tema de cambio climático a nivel de sistemas marinos costeros, de que uno no lo debe analizar en función solo del sitio, sino tiene que verlo en un contexto más amplio, porque si lo vemos en un contexto más amplio, nos puede dar muchísimas luces realmente sobre los mecanismos de adaptación. Por ejemplo, puse este mapa que viene de una publicación reciente, y si ven, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa si la pesca, como dicen estos escenarios, colapsa en la parte del Índico, ¿verdad? Bueno, todas esas pesquerías que de por sí ya vienen a pescar a nuestros mares, se vendrían para nuestros mares, ¿verdad? Y además, si vemos, los pescadores de nuestra región estarían sufriendo también por la desaparición, digamos, de especies de interés pesquero. Entonces, los escenarios pues no son muy halagadores en términos de el riesgo que tienen, por ejemplo, especies sujetas a la pesca y también lo que son la redistribución de las especies, ¿verdad? Porque algunas especies empiezan a migrar y lo que vamos a ver es, bueno, quizás especies de pesca que pescábamos hoy aquí, que se nos van, y otras que llegan nuevas y que no consumimos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un reordenamiento importante. Se espera un reordenamiento y lo estamos viendo ya en algunos aspectos terrestres y marinos. El otro efecto importante que tiene este aumento de la temperatura superficial es el tema de los ciclones tropicales, ¿verdad? Y los ciclones tropicales no tienen que alarmarnos en la región en términos de que durante milenios han ocurrido. Por ejemplo, ahí la imagen que tienen es los ciclones tropicales entre 1851 y 2022. Son parte de la variabilidad climática de la región y cuando uno estudia sistemas terrestres de Centroamérica y del Caribe, se va a dar cuenta que estos ecosistemas están moldeados realmente por los ciclones tropicales y que además están adaptados a los ciclones tropicales. En algunos datos que yo he visto de trabajos que se han hecho, por ejemplo, las tasas de reproducción y de sobrevivencia de manglares en las islas del Caribe son mayores que, por ejemplo, en el continente. Y esto tiene que ver un poco con la adaptación que tienen, por ejemplo, estos ecosistemas a la influencia de los ciclones. Lo que sucede es que los ciclones siempre han ocurrido y el problema más bien viene por la forma en que el ser humano aumenta su vulnerabilidad y aumenta su riesgo ante estos eventos, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de las ciudades mayas. Si ustedes revisan todas las grandes ciudades mayas, Chichén Itzá, Uxmal, Tikal, uno se pregunta por qué esas ciudades no estaban en la costa, ¿verdad?
siempre las grandes ciudades las hicieron en el interior de la península de Yucatán, ¿verdad? Entonces, probablemente tenga una explicación de que ellos conocían la vulnerabilidad que sería estar, digamos, en la costa. Entonces, el tema de que se nos caliente el mar significa, y ahorita vamos a ver, aumento también en la intensidad de estos sistemas. Otra cosa que tenemos en la región es la oscilación del sur, o sea, lo que conocemos como la niña y el niño, que es un sistema también que está, que existe en la naturaleza, que es parte de la variabilidad de nuestra región y que sí está empezando a sufrir desviaciones, digamos, por ejemplo, han visto ahora en el caso de Costa Rica, ¿por qué tenemos un enero o un febrero tan frío? ¿Verdad? Bueno, porque hay influencias y hay transformaciones, digamos, en el sistema. Y esto tiene, digamos, una importancia, no solo, por ejemplo, en esta gráfica que vean que son todos los ciclones tropicales entre 1855 y el 2016, la influencia que han tenido, digamos, en este caso, en la región de las Islas de la Bahía en Honduras. Entonces, si ven la curva, la línea, lo que nos refleja es que la categoría máxima de los huracanes está aumentando, ¿verdad? Todavía, en términos de climatología, todavía no hay una conclusión de que efectivamente, o una atribución, digamos, pero sí se ve que hay una tendencia a que tengamos huracanes cada vez más intensos. Si vemos esta otra gráfica, donde están los huracanes del tropicales y del Caribe, del Atlántico arriba y Pacífico, realmente el número de huracanes no ha cambiado, es el mismo, ¿verdad? Entonces, a veces existe la tendencia a creer que el número de huracanes está incrementando. Científicamente no, o sea, mantenemos el mismo número, más o menos el mismo número de huracanes. Lo que sí es importante, y en una publicación que salió de unos colegas, por cierto, de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, es que dependiendo de si estamos en fenómeno de la niña o el niño, tenemos diferentes consecuencias de los ciclones. Entonces vean en los mapas que tengo. Si yo veo el mapa B, el que estoy aquí con el mouse, eso es cuando el fenómeno del niño o la niña, el ENSO, es neutral, ¿verdad? El C, que tengo aquí, es cuando predomina el fenómeno del niño. Cuando predomina el fenómeno del niño, ocurren la mayor cantidad de ciclones en el Pacífico y los ciclones del Caribe se alejan de Centroamérica. Cuando estoy en la fase fría del ENSO, los huracanes del Caribe se acercan a Centroamérica. Lo ven aquí en las gráficas. Cada bolita representa la velocidad de un huracán. Entonces, esto es importante porque, bueno, es importante, digamos, desde el punto de vista humano, porque a nosotros nos dicen, llegó ETA y IOTA y es cambio climático. No, resulta que si ustedes repasan 10 años atrás o 15 años atrás, sucedió lo mismo. Pasó Mitch, pasaron Juana, o sea, tienen una frecuencia, digamos, hay cierta frecuencia de acercamiento, digamos, más al continente. Entonces, ¿por qué es importante esto en términos de cambio climático cuando analizamos, digamos, un área marino-costera? Bueno, porque podemos estar a veces explicando un fenómeno que ocurrió en ese momento o que no ha ocurrido, o sea, que va a ocurrir una década después, ¿verdad? O sea, en síntesis, tenemos una gran variabilidad en el comportamiento del clima que digamos que se empieza a conocer muchísimo, ¿verdad? Hay muchísima literatura científica que habla de estos temas, entonces es importante ver que cuando estemos analizando temas de cambio climático en áreas protegidas marinas, tenemos una
heterogeneidad de comportamiento del clima y por consiguiente de análisis que hay que hacer para tomar medidas de adaptación. La temperatura también es probable que esté influenciando, por ejemplo, el problema que estamos viendo y que empezamos a ver en el Caribe, ¿verdad? Que han empezado a sufrir ahí en las áreas protegidas del sur, que es los afloramientos o las llegadas de sargazo. Este es un tema del cual se le da seguimiento desde hace rato en todo el Caribe, muy problemático en México y en algunas islas del Caribe desde hace varios años, y que está asociado, por un lado, al calentamiento del mar y por otro lado, muy probablemente, si ven la gráfica ahí, a la fertilización del mar, ¿verdad? Entonces, aquí ojo que empezamos a ver de que algunos efectos que probablemente estén asociados a eventos del clima, los estamos acelerando producto del comportamiento humano. Vean que la gráfica que tienen ahí es el aumento de los kilogramos de fertilizante por hectárea cultivada en Centroamérica entre el 62 y el 2020. O sea, hoy en Centroamérica se usan más fertilizantes por hectárea que hace 40, 50 años. Entonces, es un hecho que estamos fertilizando el mar. Entonces, uno se puede imaginar que las toneladas de fertilizante que están llegando al mar, pueden, más el aumento de temperatura, pues es un caldo de cultivo para que de repente sucedan afloramientos, ¿verdad? Yo he trabajado en este tema de la asociación entre por ejemplo, el fósforo y algunas plantas en humedales costeros, y efectivamente, pues el fósforo que nos llega de, por ejemplo, el cultivo de la caña, el cultivo del arroz, fertiliza los humedales, y esto hace que, por ejemplo, una especie como la Tifa dominguensis se convierta en una invasora en su propio territorio, ¿verdad? Entonces hay una asociación entre condiciones naturales y condiciones que estamos creando los humanos en las actividades. El otro gran efecto del aumento de la temperatura es la expansión del mar, o sea, conocido como aumento del nivel del mar. En este momento, a pesar de que, digamos, el derretimiento de glaciares tiene influencia sobre el mar, lo cierto es que actualmente la mayor influencia de aumento del nivel del mar viene por la expansión térmica, ¿verdad? Ustedes han visto que si uno cocina espagueti y se le olvida el agua se va a salir. O sea, por una condición natural, el calentamiento del agua produce una expansión, es una propiedad física, y entonces lo que nos está pasando en el aumento del nivel del mar es básicamente una expansión térmica, y ahí pueden ver la curva desde 1880 hasta más o menos el año 93, que es cuando se lanzan los primeros satélites altimétricos, y entonces ya manejamos datos, digamos, más precisos de altimetría del nivel del mar, pero es evidente que hay un aumento sostenido del nivel del mar, y ahora vamos a ver que quizás es una de las amenazas más grandes que estamos sufriendo en este momento en nuestras costas. Un aspecto importante de este aumento del nivel del mar y en general de algunas variables del clima es la aceleración. O sea, hay una aceleración en estos procesos. Por ejemplo, entre 1901 y 1971, el mar se expandía a 1.3 milímetros por año. Entre el 71 y el 2006, a 1.9 milímetros al año. Y en las últimas mediciones, el mar se está expandiendo a 3.7 milímetros al año. O sea que estamos teniendo una aceleración en el aumento. Y en el último informe del IPCC, lo que dicen es que esta aceleración es muy probable que venga de la influencia humana, desde al menos el año 1971, ¿verdad? Entonces, eso es una consideración importante de que no solo
nos está cambiando en este caso el nivel del mar, sino que se está acelerando ese cambio. Ahora, en el mar, básicamente suceden dos grandes fenómenos, ¿verdad? Que provienen, digamos, del forzamiento radiactivo. Por ejemplo, podemos tener una ruta que básicamente es la anomalía de la temperatura superficial del mar que produce un aumento del nivel del mar, y por el otro lado, alteraciones, digamos, de condiciones meteorológicas, por ejemplo, lo que hablábamos, cambios en los ciclones, cambios en helenos, cambios en las ondas tropicales, en los empujes fríos. Eso produce otro tipo de fenómeno que se conoce como las mareas de fondo, que son muy comunes. Ahora vamos a ver, digamos, en el caso del Pacífico. Entonces, ambos procesos, tanto el aumento del nivel del mar como si tenemos mareas de fondo, productos de fenómenos meteorológicos, pues producen por un lado erosión, inundación costera, y por el otro lado pueden desencadenar mareas de tempestad. Pero eso también depende mucho de las condiciones antropogénicas de la costa, ¿verdad? Entonces, aquí importante es que todo proceso de efecto del clima siempre va a estar influenciada por la condición en que esté el sistema de parte de, digamos, de parte de la actividad humana. Ahora, ¿cómo se vislumbra el nivel del mar en términos de proyecciones? Aquí tengo los datos de Puerto Limón, perdón. Los datos de Puerto Limón con una confianza, digamos, media, y ahí pueden ver los diferentes escenarios que hay para el aumento del nivel del mar. Entonces estamos hablando, por ejemplo, lo más cercano ahorita al 2040, aumentos de nivel del mar de 0.2 metros, ¿verdad? Tal vez para que tengan un nivel de referencia, se usa una fórmula empírica que dice que cada 10 milímetros de aumento del nivel del mar significa 1 metro de retroceso de la costa. Y por supuesto, este retroceso de la costa va a depender de la geomorfología costera. Algo importante es que la costa siempre va a retroceder, ¿verdad? El problema es que ¿qué obstáculo le ponemos los humanos para que la costa tenga la posibilidad, digamos, de adentrarse más? Ahí extraje los datos históricos del Caribe Sur, más o menos frente a Cahuita, entre el 92 y el 62. Esa es la variación del nivel del mar. Entonces, efectivamente, vean que desde más o menos el año 2000, en el caso de la región de Cahuita y Gandoca Manzanillo, el nivel del mar prácticamente ha seguido una variabilidad, pero siempre la variabilidad asociada a aumentos positivos, o sea que efectivamente hay una anomalía que va subiendo el nivel del mar. Y ahí les pongo unas fotos históricas que yo tuve la oportunidad de ver el proceso de transformación entre el 2014 y el 2017 en Cahuita, ¿verdad? Los que conocimos Cahuita antes del 2014, que es donde empiezan a ocurrir unos eventos grandes de marejadas de fondo, más el aumento del nivel del mar, hacen que la costa retrocediera y hemos visto, pues, los que trabajan por ahí, los efectos, digamos, sobre la costa de manera muy importante. Yo dejé de darle seguimiento en el 2017 a ese proceso de transformación justamente de la costa. Pero vean, digamos, en diferentes partes de la región. Primero, el mapa que tienen al frente es los datos de nivel del mar entre el 93 y el 2022, o sea, entre más o menos a febrero del 2022, que es lo que nos permiten los satélites procesar los datos. Y vean que en el caso del mapa, entre más rojo es el mapa en el caso del Caribe, quiere decir que ha habido mayor expansión del mar.
¿verdad? Entonces vean que hay una diferenciación en toda la costa sobre los efectos, digamos, de aumento del nivel del mar, mientras que en el Pacífico el aumento del nivel del mar es digamos, muchísimo menor en comparación con el caso del Caribe. Eso tiene que ver con la amplitud que tiene el Océano Pacífico y tiene que ver con algunos procesos oceanográficos como el fenómeno de la Niña y el Niño y otras cosas, mientras que el Caribe es un mar, digamos, que está más, si lo vemos, es un mar que está más protegido, más encerrado, ¿verdad? Entonces ahí lo que se está viendo es mayor acumulación de calor. Entonces ahí pueden ver efectos en las islas de San Blas, en Panamá, con pérdida de islas. Pueden ver efectos de algunas mareas grandes en Nimón, ahí en Cieneguita, ¿verdad? Hay que ver también, digamos, lo que sucede si yo tengo aumento de nivel del mar y además de eso tengo tormentas en el mar, pues el mar va a poder entrar más. Esta otra fotografía es en la isla de Guanaja, donde ya prácticamente algunas zonas han perdido playa y se han tenido que defender. Aquí tienen efectos sobre Entela, donde ya le llegó el mar ahí a los comederos, a las zonas de recreación. En el caso de Honduras, en Cuyamel, ya hay un par de comunidades que desaparecieron barridas por el mar. También en esa misma zona de Cuyamel, y ahorita les voy a contar el efecto, los manglares han desaparecido, ¿verdad? El caso de Cedeño en Honduras, en el Golfo de Fonseca, producto de las marejadas de fondo, ¿verdad? Esos grandes oleajes y los oleajes que nosotros vemos, digamos, en Puerto Caldera, ¿verdad? Que son procesos oceanográficos que vienen desde largas distancias y que terminan en las costas de Centroamérica. Entonces, los efectos que estamos viendo en el Pacífico son diferentes a los efectos que estamos viendo en el Caribe, de tal manera que si nosotros analizamos cambio climático en áreas protegidas costeras, va a ser diferente el análisis que hay que hacer. Aquí hay una cosa importante que yo aprendí, que solo aprende uno cuando está enfrentado a realidades y a prácticas. Este es el caso de un refugio en Honduras donde el manglar está desapareciendo, ¿verdad? Entonces, habitualmente en la teoría nos dice que los manglares protegen la costa. Digamos que eso es cierto, totalmente cierto, pero también es relativo a la vez. Porque nos encontramos estos casos donde por efecto, y aquí hay una combinación de efectos, digamos, hay un efecto que tiene que ver con la velocidad de los vientos. Entonces la velocidad de los vientos empieza a levantar arena de las playas vecinas y las empieza a acumular en los manglares y además de eso empieza a introducirse, digamos, el aumento del nivel del mar y también todo el tema de las marejadas de fondo. Entonces, prácticamente, yo les puedo decir que los manglares pueden perderse también por efectos de este tipo de efectos del calentamiento global, dependiendo de las condiciones en que se encuentre. Entonces, esto es como una llamada de atención para decirnos de que no tenemos que quedarnos tranquilos y decir, ya tengo mi sistema aquí, lo estoy protegiendo y no va a pasar nada porque protege. Eso no es, las experiencias que yo tengo personales de campo es que no es tan cierto. Va a depender de un contexto, digamos, más general de los fenómenos climáticos que se están dando en la región y también de la influencia humana que tengan los sistemas, estos sistemas. Aquí pueden ver también un ejemplo en el caso de Costa Rica, cómo era el manglar en 1984 frente a Punta Arenas, cómo era en el 2019, la expansión de caña, ¿verdad? Que empezó a producir mortalidad, digamos, de manglar. Entonces, al final,
al final uno se pregunta si los esfuerzos que yo tengo que hacer son de adaptación o primero de restauración y rehabilitación de los sistemas para producir, digamos, más resiliencia en la costa. A la derecha tienen, por ejemplo, otro manglar donde hemos estado trabajando en República Dominicana, muerto básicamente no por efectos del calentamiento, de aumento del nivel del mar, sino el mal manejo de las tierras agrícolas aledañas. Entonces, aquí es donde uno empieza a darse cuenta y dice, puña, ¿qué es más importante? ¿Preocuparme por el cambio climático o por lo que pasa realmente hoy en día? ¿Verdad? Entonces, el trabajo en este tema de cambio climático lleva muchísima la variable antropogénica, ¿verdad? Hay cosas más urgentes que hacer en este momento que ponernos a pensar, digamos, en escenarios de cambio climático que le va a pasar a manglar. No, primero tenemos que recuperar la resiliencia del sistema para que realmente resista por lo que van a decir los escenarios, porque imagínense que en estos manglares uno dice, bueno, cuando el cambio climático llegue ahí, ya no van a haber manglares o ya casi no hay, ¿verdad? Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que la infraestructura costera empieza a estar en riesgo, ¿verdad? Esa fotografía está ahí tomada después del aeropuerto de Limón. Entonces, es un hecho que esa calle, de acuerdo a los escenarios, esa calle tienen que trasladarla, ¿verdad? O sea, tienen que o quitarla de ahí o hacer un puente y que se vaya elevada porque el mar ya le está llegando. Entonces, algo importante es que la reducción de la infraestructura pública va a demandar cambios y con ello degradación de los sistemas costeros. Y algunas veces esto va a suceder en áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Porque entonces vean que ya, y tenemos varios ejemplos aquí en Costa Rica. Yo ayer justamente estuve en la zona donde van a hacer el proyecto Pacume y la pérdida que se va a tener ahí en Lomas de Barbudal. Entonces, el tema de la infraestructura, de que la infraestructura humana también está sufriendo con estos cambios, nos tiene también a los que trabajamos en conservación prepararnos muchísimo porque va a haber demandas de la infraestructura. Entonces, cuando analicen un proyecto de cambio climático en áreas protegidas marino-costeras, no solo piensen en la biodiversidad, piensen en cómo puede estarse afectando la actividad humana en ese sitio que vaya a representar también un riesgo de transformación de mi sistema, ¿verdad? Tengo que meter muchísimo esa variable. A veces uno se encuentra en los planes de adaptación de áreas protegidas muy enfocados definitivamente en cómo salvar la biodiversidad, pero realmente tenemos que hacer un análisis de contexto muchísimo más amplio. Tenemos problemas inmensos. Por ejemplo, aquí unos ejemplos de la deficiente gestión de residuos sólidos, no en los lugares, en los sitios locales, sino a muchísimos kilómetros, ¿verdad? Entonces, tenemos sobre el Caribe islas de basura. Islas de basura como estas, todos los punticos rojos que ven en el mapa son residuos plásticos detectados por satélite. Nosotros hemos intentado, ahí hemos a veces discutido hacer este tipo de análisis en el Caribe costarricense y en el Pacífico, porque uno se puede imaginar que los ríos, en el caso de Costa Rica, ¿qué están llevando los ríos grandes de las ciudades hacia el mar y no nos damos cuenta? ¿Verdad? Entonces, a veces uno ve proyectos de restauración de manglares, y los he visto en algunas islas, y uno ve el esfuerzo de las comunidades para tratar de rehabilitar sistemas para lograr resiliencia, pero cuando llega una marea les llena de plásticos, y lo he visto y tengo fotografías. Entonces, a veces uno se concentra tanto en el tema de biodiversidad y se olvida de los grandes problemas que tenemos también que resolver simultáneamente, ¿verdad? Tenemos que estar haciendo rehabilitación de sistemas o protección de sistemas, pero tenemos que estar trabajando mucho en los grandes problemas que
son problemas que dejan de ser ya de dimensiones locales, ¿verdad? Estas transformaciones de aumento de temperatura, de la fertilización del mar, entonces nos está llevando también a la aparición, por ejemplo, de la enfermedad de pérdida de tejido rápido en corales duros, que en el arrecife mesoamericano representa un problema. No sé cómo está si esto ya ha estado presente, digamos, en los corales del Caribe nuestro, desconozco, pero es algo que se está empezando a expandir, entonces, producto de una asociación entre lo antropogénico más el cambio climático. Otra llamada de atención importante es que la gente está sufriendo ya por el aumento del nivel del mar. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una débil y una respuesta muy lenta de la ingeniería ecológica. Entonces, ¿qué empezamos nosotros a ver en las costas? Por ejemplo, el uso de geotextiles para frenar la expansión del mar, el uso de geotextiles para frenar la sedimentación, el uso de barreras artificiales para frenar la expansión del mar. Mientras tanto, los que trabajamos en adaptación al cambio climático, hablamos y hablamos de soluciones basadas en la naturaleza y todo, pero no damos respuestas. La ingeniería costera ya viene, ya están trabajando en eso. Entonces, nos pueden llenar las costas de cemento para tratar de proteger cuando podríamos hacerlo a través de otros procesos. Entonces, es importante ver de que la ingeniería ecológica, o sea, la parte de la rehabilitación ecológica, la parte de la restauración ecológica, tiene que ir a más velocidad. No podemos estar hablando ni estar haciendo proyecticos chiquiticos, sino tenemos que ir a más velocidad porque la ingeniería ya nos está metiendo plásticos y nos está metiendo cemento, digamos, en las costas, y sabemos que este tipo de infraestructura también produce efectos sobre las circulaciones costeras que eventualmente pueden alterar procesos, digamos, ecológicos. Entonces, para enfrentar esto, y muy rápido y muy general, porque esto hay que trabajar en la adaptación, y pongo el ejemplo del aumento del nivel del mar, pero hay que trabajar sobre los conceptos que se llaman rutas de adaptación. O sea, ¿qué significa esto? Que debido al aumento del nivel del mar y a la aceleración y a los procesos, yo necesito tener medidas de adaptación en el tiempo. O sea, es mentira que una medida de adaptación que yo haga hoy ya va a ser suficiente en los próximos 40 o 50 años. Hoy la ciencia de medidas de adaptación lo que hace es coger y estudiar los procesos de adaptación basados en los escenarios para ver si la medida de adaptación que yo voy a hacer, cuánto tiempo me va a durar. Entonces hay algunas medidas de adaptación costeras que realmente van a servir una década, van a servir 2 décadas, van a servir 3 décadas, ¿verdad? Pero tenemos un poco que tener presente el tiempo. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es analizar lo que llamamos nosotros los arquetipos costeros. O sea, la costa, ¿verdad? Tiene diferentes geomorfología dominante y tiene diferentes usos. Y lo primero que tenemos que hacer es caracterizar esos 2 elementos para empezar a definir cuáles son mis intervenciones. No es lo mismo que yo esté trabajando en un parque nacional donde no tenga nada de infraestructura, por ejemplo, importante humana, porque probablemente ahí mis medidas de adaptación no sean en el frente de la costa, sino sean atrás de la costa. ¿Qué quiero decir? Que el retroceso de la costa viene sucediendo. Entonces yo lo que tengo que preocuparme es que si el manglar se me va a correr hacia atrás y existen las condiciones, no exista obstáculo para que el manglar se me corra. Pero si yo estoy en una zona urbana, por ejemplo, en el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, donde tengo hoteles
y tengo hasta escuelas y un montón de cosas en la costa, ahí la adaptación tiene que ocurrir al frente, porque yo tengo que proteger la infraestructura que no se pierda, ¿verdad? Entonces, la identificación de los arquetipos es sumamente importante porque me van a decir a mí hacia dónde yo tengo que moverme en términos, digamos, de las medidas de adaptación. Bueno, porque basado en eso uno pues analiza los impactos y con eso pues establece, digamos, los objetivos basados en esos arquetipos. Porque hay diferentes impactos sobre los sistemas costeros. Yo puedo tener impactos de inmersión, ¿verdad? O sea, que simplemente se me quedó abajo del agua. Puedo tener efectos de inundaciones temporales. Puede ser efectos de erosión. Puede ser efectos simplemente de aumento de las aguas subterráneas, ¿verdad? O puedo tener un efecto, digamos, de salinización. Entonces, hay diferentes efectos y diferentes efectos que yo tengo que analizar. Y eso me va a dar a mí, digamos, las razones o las condiciones que yo debo utilizar para, digamos, diseñar medidas de adaptación. Por ejemplo, condiciones de diseño de ingeniería, la disponibilidad de espacio y material, las condiciones, digamos, de costo-beneficio, la productividad económica de las medidas, ¿verdad? Que yo debo hacer y que yo debo definir los umbrales. Y como les decía, puede ser de que debido a los escenarios de aumento del nivel del mar, mi medida solo sirva 10 años. Pero entonces yo tengo que estar preparado para decir, bueno, después de 10 años necesito hacer implementar esta otra medida, ¿verdad? Y en un último paso, digamos, uno va secuenciando estructuralmente las opciones de adaptación. Si uno mira hoy los análisis que se hacen en opciones de adaptación en los sistemas de costeros, lo que va a haber es una secuenciación. O sea, lo que va a haber es en la fase 1, que va a durar 5 años, esta es la medida. En la fase 2 es esta, en la fase 3 es esta, en la fase 4 es esta, ¿verdad? Aunque uno esté trabajando con los sistemas naturales, nos puede pasar eso, ¿verdad? Que necesitemos, por ejemplo, si queremos rehabilitar manglar, lo que necesitemos es rehabilitar el manglar no de la costa hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, ¿verdad? Basado, digamos, en lo que uno empieza o en lo que uno valora, ¿verdad? Y los objetivos de la adaptación, pues les decía que me va a variar si son zonas urbanas, si son zonas rurales o si son áreas de alto valor natural, ¿verdad? Entonces, las visiones cambian totalmente en las opciones de adaptación que yo deba hacer en uno u otro, digamos, uso de la tierra. Y finalmente, digamos, algunos ejemplos que sabemos digamos, de medidas de adaptación basadas en la naturaleza. Por ejemplo, los dos primeros ejemplos de plantación de mangle son en Surinam. La plantación de mangle es de los sistemas ecológicamente menos recomendables, ¿verdad? Así dice la literatura científica, y los de más alto costo. O sea, cuando uno tiene un proyecto pequeño, por ejemplo, para usar el caso de los manglares, y uno usa una comunidad, ¿verdad? Entonces hace un viverito y hace un viverito y va a sembrar manglares y todo muy bonito, educación ambiental y todo. Pero en términos de adaptación, cuando nosotros tenemos que hacer proyectos, por ejemplo, en este caso de Surinam o en otros casos donde ustedes tienen que sembrar, donde ustedes tendrían que sembrar, por ejemplo, 300 hectáreas de mangle. Si yo les dijera que cuando hemos calculado los costos, una plántula de mangle en algunos países de Centroamérica cuesta entre 4 y 5 dólares. Y si usted ocupa 4,000 plántulas
asumiendo de que ninguna se le muera por hectárea, usted va a ocupar $20,000 para reforestar una hectárea. Y si usted tiene 300 hectáreas de manglar que, como en este caso, donde usted necesita proteger una ciudad, se vuelve extremadamente oneroso. Tan es así que es más barato usar una medida de ingeniería en concreto, ¿verdad? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que hay que dimensionar el impacto de una medida de adaptación y el costo que tiene una medida de adaptación. En este caso, digamos, una solución basada en la naturaleza. El otro ejemplo, digamos, es la rehabilitación ecológica que se ha hecho, la experiencia que hay aquí en Costa Rica con los manglares con 300 hectáreas, ¿verdad? Donde tenemos un costo medio, donde nos dio más o menos $1,500 por hectárea sin hacer plantación de mangle. ¿Por qué? Porque se vuelve inmanejable el tema de plantar, el costo de plantar más el costo, digamos, de toda la ingeniería ecológica que significa el uso de maquinaria para restablecer los flujos hídricos. Y además, la rehabilitación ecológica es más funcional porque naturalmente se están repoblando de acuerdo a las dinámicas naturales y no hay intervención humana en cuanto a que hay sesgo sobre el planteamiento. Otro ejemplo, digamos, son las barreras naturales. En ese caso también se usan en Sudamérica para producir sedimentación para lograr de que se asienten, en este caso, digamos, mangles, ¿verdad? Es un ejemplo de costos medios y también hoy se empieza a usar mucho el tema de la infraestructura híbrida, o sea, la combinación entre lo natural y lo, digamos, artificial para lograr, digamos, protección de la costa. Entonces, con este mensaje no es que estoy diciendo de que los proyectos que hacemos con las comunidades y la rehabilitación y todo no sean importantes, son sumamente importantes, son de empoderamiento importantes, de conciencia, de sensibilización y todo, pero lo que nosotros hemos venido trabajando en temas de costos, en temas de ingeniería, a veces la dimensionalidad con la que se requiere atender estos efectos, digamos, del clima, son obras grandes, ¿verdad? Por ejemplo, ese ejemplo de Surinam, como pueden ver la comunidad atrás, y efectivamente el manglar empieza a producir un efecto de protección sobre la ciudad, pero ahí tenemos que invertir muchísimo dinero, igual que digamos que en otro tipo de proyectos, y habría que ver para cada situación, digamos, en un área protegida marino-costera, dependiendo, como les decía, de los arquetipos que presenten, de si tenemos gente, si no tenemos gente, si la infraestructura que tenemos tiene que estar ahí o puede ser reubicada, pero reubicar infraestructura requiere inversión y eso significa, digamos, costos de la adaptación. Entonces, yo con esto termino, digamos así, muy rápido, lo que les tenía preparados y no sé, ahora creo que hay un espacio de preguntas. Muchas gracias, Lenín. A ver si retiramos la presentación. Espérese un segundo. Sí, no se preocupe. Y Ya insto a los estoy. participantes a levantar la mano y conforme van apareciendo en la pantalla, vamos dando la palabra para que hagan sus preguntas. Por aquí tengo el primero. Permítame para ver. Don Gustavo Induni. Tiene usted la palabra para hacer su pregunta. Gracias, Gustavo. Muy buenos días y gracias, Didier, y muchas gracias a Lenín. Muy interesante la presentación. En realidad, yo lo que quería era hacer una consulta general, no sé, una pregunta como pensando en voz alta.
De la experiencia en manejo de áreas protegidas es bastante evidente con los años, ya que los planes de manejo que típicamente hacemos se quedan cortos porque no están alineados, no están ensamblados o son armónicos con la planificación más amplia del territorio. Me refiero a la planificación, por ejemplo, que hacen con fines turísticos o los gobiernos locales. Entonces, a veces hay disonancias entre lo que se propone a puerta cerrada para un área protegida como si fuera una isla, con respecto a lo que pasa en el entorno, ¿verdad? Yo estoy tratando de entender cómo se traslada esta misma desagradable situación a los planes de adaptación que se hacen para áreas protegidas. Seguimos viéndolos todavía como planes para una pequeña unidad que en caso de Costa Rica son muy pequeñas y nos estamos quedando un poco cortos con respecto a la planificación de la adaptación de una región, de toda una línea litoral, etcétera. Yo sé que Lenin ha tratado de romper eso y lo ha mencionado ahorita en su exposición. Quisiera que nos diera un par de ideas de cómo lograr que eso se supere y que cuando hablemos de un plan de adaptación, no sea el plan de adaptación del refugio de vida silvestre tal o del parque tal, sino que sea el plan de adaptación de la región tal. ¿Cómo llegamos a eso, Lenin? Vamos a ver. Bueno, lo primero es que lo primero es que cuando estamos hablando del tema de cambio climático, estamos hablando de escenarios. Los escenarios dependen del comportamiento humano. Por ejemplo, ahora vieron que la guerra de Ucrania está transformando totalmente digamos, los flujos de energía en el mundo, y entonces ahora ya están otra vez explotando carbón, va a haber mayor emisiones. Eso significa que vamos a cambiar, que estamos cambiando, digamos, a otro escenario, digamos, de comportamiento humano. ¿A qué es lo que quiero llegar? A que yo hago un plan de manejo a 10 años, o puedo hacer un plan de adaptación de un área protegida a 10 años o a 5 años, pero ahí es estático, porque yo lo hice en un momento sin considerar, digamos, esa variación, ¿verdad? Y lo que nos está enseñando justamente los cambios que estamos viendo, por ejemplo, el anidamiento de tortugas, que ya no anidan en algunas playas protegidas, sino que se salen, están en otras playas, evidencian de que efectivamente tenemos que tener visiones regionales, ¿verdad? Es difícil porque la planificación de nuestros países, no solo, digamos, de áreas protegidas, está muy delimitada por polígonos, ¿verdad? O sea, digamos, yo hoy veo un área protegida, entonces yo hago un plan del polígono. Pero si me subo un poquito y lo hago me voy al cantón, entonces tengo que hacerlo con el polígono del cantón, ¿verdad? Y lo más lógico sería, y por ejemplo en el caso de Costa Rica, que está dividido en regiones climáticas y que está también, si uno ve los escenarios, influenciado en términos de cambios en el clima por región, pues debería ser así. Ahora, yo creo que no necesariamente el documento, lo que uno produzca, tiene que ser o sea, tiene que ser castigado. Yo creo que el tema más bien pasa por la forma en que yo analizo el contexto de mi área, ¿verdad? O sea, si yo estoy trabajando en Cahuita, si a mí me dicen haga el plan de adaptación de Cahuita, pues uno tiene que mirar más allá del contexto del polígono, del área protegida, que es lo que estaba diciendo. Incluso tiene que mirar, dependiendo de los usos que se le da al recurso, lo que les decía, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si la pesca cae en otras zonas del mundo? Pues se van a venir donde nosotros. Entonces tenemos que estar preparados, digamos, para esas presiones, ¿verdad? Yo creo que la legislación nuestra no invita, o sea, no está adaptada para que nosotros podamos hacer planificación, digamos, documental más amplia como debería ser. Pero yo sí creo que cuando hacemos un análisis o intentamos hacer un análisis a nivel de área protegida, sí tenemos que tener una visión de contexto muy amplia, ¿verdad? Muy amplia en términos, porque el clima el clima actúa localmente, pero tiene muchísimas influencias
de meso y gran escala, ¿verdad? Lo que podría, no sé, decirte, pero no tengo la fórmula mágica. Uno quisiera, ¿verdad? Que se hiciera un plan y que todo el mundo hiciera caso, pero Perfecto, no Lenín, sucede muchas así. gracias. Tenemos a Cristina con una pregunta que dice, ¿podría explicar un poco, con un poco más de detalle, en qué consiste la rehabilitación ecológica y por qué es más eficiente en términos de costo-beneficio? ¿Incluye también la reforestación o solo reducción de fertilizantes u otros insumos tóxicos? Gracias. No, en el caso de, digamos, en el ejemplo que ponía de manglares, hay, digamos, cuando uno se mete a proyectos de restauración en general o rehabilitación, pues tiene que tomar en cuenta lo primero, el contexto, digamos, de funcionalidad ecológica, ¿verdad? No es lo mismo que yo haga un vivero de Rhizophyra mangle y meta 50 hectáreas solo de Rhizophyra mangle, a que yo deje que el sistema naturalmente haya establecimiento, digamos, pasivo y se reordene como ecológicamente, digamos, se debería reordenar. Nosotros tenemos experiencias de costos, en el caso de manglares, de dos tipos de rehabilitación, ¿verdad? Digamos, rehabilitación de zonas, en un caso donde había caña, y entonces se quita la caña de azúcar y se hace toda la infraestructura ecológica, toda la ingeniería ecológica para restablecer los flujos históricos. En ese caso, digamos, se estudiaron los flujos de agua del mar desde 1950. Se trata de emular cómo eran los flujos históricos, evidentemente para reducir costos, porque imagínense si usted tiene 150 hectáreas de manglar y necesita 4,000 plantas por hectárea y le decía los costos de $3, $4, pues se hace inmanejable, digamos, el tema de la rehabilitación a esas escalas en términos económicos. Entonces, cuando uno habla de costo-beneficio, es que tiene en los proyectos de rehabilitación, tiene que lograr que el sistema se restablezca lo más similar posible a las funciones ecológicas originales, que nunca va a lograr que sea igual, al menor costo, digamos, económico, ¿verdad? Porque a veces uno en conservación es impulsado por el tema ecológico, pero se olvida que eso tiene costos, digamos, importantes. No se usa fertilizante ni se usa ningún insumo, simplemente en el caso de la rehabilitación ecológica de manglares, lo que se hace es el restablecimiento de las condiciones hídricas y se deja que el sistema trabaje naturalmente, ¿verdad? Pero no hay ningún aporte, digamos, de insumos externos. Gracias, Lenín. Tengo con la palabra al señor Mario Cerdas. Por favor, don Mario, gracias. Muchas gracias, don Didier, y un saludo para el profe. Un gusto saludarle. Muchas gracias por esta presentación, en realidad por la claridad y la vehemencia con que siempre se dirige a ese tema para que lo podamos comprender. Yo quisiera referirme a una parte de la presentación que ya usted, y me voy a sumar también a la preocupación de don Gustavo en relación con el tema de la pesca, por ejemplo, y esa redistribución, porque hemos estado precisamente con ese tema de cambio climático, preocupados con el tema de la redistribución de los servicios por los diferentes factores. Y usted me llama la atención cuando habla precisamente no solamente de la redistribución de los servicios, sino también de los grupos humanos detrás de esos servicios, ¿verdad? Y eso sin duda también nos lleva a tener presente y hay una afectación a las comunidades locales que ya de por sí están sufriendo y posiblemente van a ser sometidas a mucho más presiones. El tema del fondo, profe, tiene que ver con cómo preparamos bien cómo preparamos a los manejadores realmente para que tengan esas herramientas que les permitan
hacer manejo con los escenarios de futuro y no estar pensando en los umbrales del pasado, a los que no vamos a estar nunca más. O sea, ¿qué es lo que vamos a tratar de resguardar en el mediano, en el futuro mediano, ¿no? A los 30, a los 50 años. Porque usted metió, usted apeló a una variable que es bien difícil, que le va a hacer caso, pero definitivamente vamos a necesitar concentrarnos en lo que vamos a tener, en las posibilidades de lo que vamos a tener, y para eso se requieren otras habilidades. Uno, pasar por una planificación más espacial que nos quite de ese tema de las islas y realmente que nos permita no solamente tener una visión mucho más amplia, sino generar mucho más sinergias, buscando un poco más de comprensión y un poco más de actuación. Pero en el caso de la planificación y de los manejadores, ¿qué recomendación nos da para efectos de poder concentrarnos en esos escenarios de futuro? Gracias. Ok, usted nombró digamos, una palabra fundamental que es sinergias. Cuando uno, digamos, basado en una experiencia que acabamos de tener trabajando en la rehabilitación en República Dominicana, estamos trabajando en un parque nacional, pero cuando uno aborda los problemas del manglar y el abordaje del tema climático empieza por las amenazas antropogénicas que tiene el sistema, ¿verdad? Porque nada hace uno con hacer canales y hacer cosas para el manglar si sabe que detrás del manglar hay un tipo de medio de vida, ya sea ganadería o agricultura, que produce estrés sobre los sistemas. Entonces, lo que hemos aprendido en el tiempo es que el manejo de las áreas protegidas tienen realmente que hacerse en conjunto con los vecinos que mayor están influenciando, digamos, los aspectos o los efectos que hay para la pérdida de resiliencia, digamos, de los sistemas. Digamos, yo les puedo contar la experiencia mía en Palo Verde, acompañando procesos de rehabilitación del parque, donde fue fundamental trabajar con los cañeros. ¿Por qué? Porque encontramos que la explosión de la planta invasora es producto de las concentraciones de fósforo y que por más medidas de adaptación al cambio climático que yo haga, si al sistema le sigue llegando fósforo, el sistema no lo voy a rehabilitar. Entonces, hay que empezar a trabajar con esas influencias externas que las tenemos en todas las áreas protegidas. O sea, con esto lo que le quiero decir es que los gestores de áreas protegidas tienen que mirar mucho los medios de vida de la gente que está dentro del área o en aquellas áreas que no hay gente adentro, pero hay gente en la vecindad de las áreas, cuáles son las actividades económicas y cuál es la relación que tienen con la afectación a los sistemas naturales. Yo les cuento que nosotros en República Dominicana, por ejemplo, nuestro proyecto de rehabilitación de manglares incluía trabajo con ganadería, trabajo con arroceros, ¿verdad? Y la mayor inversión del proyecto ocurrió justamente en los sectores productivos, porque no puede uno trabajar en medidas de adaptación en la biodiversidad si no quita los estresores antropogénicos. Y les hablo de esto porque en los kilómetros que uno recorre, al final de cuentas, se da cuenta que nuestras áreas protegidas están fuertemente influenciadas por esa parte externa. Entonces, se requieren sinergias, se requiere visión multidisciplinaria en el trabajo, digamos, en este caso, digamos, de rehabilitación de los sistemas costeros, que muchísimos sistemas costeros requieren rehabilitación o requieren también apertura. Por ejemplo, ahora en la mañana, justamente aquí con un colega discutía, estábamos viendo las altas tasas de salinidad de los sitios de rehabilitación. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que tenemos que trabajar con la rehabilitación no de la parte costera, sino de la parte del agua dulce que le llega al sistema.
pero resulta que la parte de agua dulce que le llega al sistema ha sido interrumpida por la extracción de material de tajos, ¿verdad? Y de otras actividades agrícolas. Entonces, al final, el manejo del área protegida, estoy hablando aquí en Zipansí, termina siendo un trabajo del funcionario con los sectores que rodean el área, porque yo no puedo lograr que el manglar baje los niveles de salinidad si no logro meterle el agua dulce que los otros están interrumpiendo el acceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que el funcionario de áreas protegidas, y en mi experiencia, y lo estoy viendo en muchos países, requiere muchísimo empezar a tener esa sensibilidad de que hay que trabajar muchísimo con los medios de vida de la gente. Yo sé que trabajan mucho con comunidades, pero a veces trabajar con la comunidad no necesariamente es que uno esté trabajando con quien produce el gran problema al sistema, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que estudiar los desequilibrios del sistema costero, qué es lo que le está pasando y al final, no, siempre lo que he visto es que tengo una lista larguísima de efectos antropogénicos que primero tengo que atacar antes de ir hacia la parte, digamos, más ecológica. Gracias, Lenín. Tengo dos preguntas en el chat y una mano levantada y vamos a cerrar ahí porque si no, llegamos demasiado largo y usted es una persona muy ocupada. Don Luis Monge nos pregunta, en el caso de la zona marítimo terrestre, ¿existe alguna regulación y traslapes complicados? ¿Se ha pensado en propuestas para armonizar el marco institucional y jurídico con los retos que plantean los efectos del cambio climático? Pues yo le quiero decir a Luis que desde el año 2000, desde hace ya casi 23 años, se propuso, hay propuestas en ese sentido. De hecho, lo invito a que revise la primera comunicación que hizo Costa Rica a la Convención de Cambio Climático en el año 2000. En ese año se hicieron estudios muy detallados de la costa, en algunas partes de la costa, principalmente en la costa Pacífico de Costa Rica. Y se propuso, o sea, incluso en los documentos oficiales de Costa Rica, por ejemplo, me acuerdo que una de las normas que se propuso fue no permitir la construcción de infraestructura a 600 metros de la costa. Y después habían otras regulaciones de construcciones alejadas de los manglares, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es que sí han habido propuestas, incluso basadas en ciencia, desde el año 2000, ¿verdad? Yo siempre saco a relucir eso porque son documentos oficiales del país y que al final nunca se transforman en normativas. Lo otro que le quiero contar es que la legislación de los manglares, por ejemplo, en Costa Rica, la primera legislación de manglares fue hecha hace 139 años. Y hace 139 años, la legislación costera protegía 1 kilómetro la costa. Y hoy la tenemos en 200 metros, ¿verdad? Entonces, si hacemos un recuento en la historia por cierto, mañana que van a lanzar el mapa de manglares, hicimos un fragmento de la historia de la legislación de manglares. Uno se queda realmente alarmado de ver que la gente que vivió en los 1800 tenía una visión más, eran más visionarios en conservación de la costa que nosotros hoy en el siglo XXI. Gracias, Lenín. Shankar nos pregunta, me gustaría saber si este tipo de investigaciones están siendo articuladas con las comisiones locales de cambio climático. Aunado a esto, me gustaría consultar si desde la perspectiva antropogénica, se tienen propuestas de participación ciudadana en el acceso a la información para la generación de resiliencia y adaptación. Pues puña, vamos a ver,
sí, por supuesto, incluso algunos proyectos en los que yo participo se hacen digamos, no tanto con comunidades, sino como con los sectores involucrados. Por ejemplo, si uno de los problemas es la ganadería, pues se trabaja con el grupo ganadero, ¿verdad? O si son los cañeros, pues con los cañeros, ¿verdad? No tanto, digamos, desde una visión, digamos, de trabajo, digamos, más amplio. Yo desconozco el tema, le aseguro, el tema de las comisiones locales de cambio climático. Yo no manejo eso, así es que no podría, digamos, responderle porque no tengo ningún vínculo ni las conozco, ¿verdad? Y desde la perspectiva antropogénica, lo que le decía, o sea, cuando las amenazas vienen de los grupos de la sociedad, pues definitivamente el primer abordaje que se hace con la gente es justamente con información, ¿verdad? Y para que realmente comprendan por qué es necesario, digamos, la acción de ellos. Entonces, sí le quiero decir que nosotros trabajamos con grupos de diversa índole, de acuerdo a la situación en que uno esté enfrentado en un proyecto, por ejemplo, de rehabilitación de manglares, ¿verdad? Yeah. Ok, Lenín, gracias. Tenemos la mano levantada el señor José Moraga. Don José, tiene abierto el canal para preguntar. Hola, buenos días. Don Lenin, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Bueno, tenía primero un comentario pequeñito que es sobre la enfermedad que usted mencionó, la enfermedad esta de pérdida rápida de tejido que está azotando varias locaciones en el Mar Caribe, y informarles, aprovechando el espacio, que de momento no se ha reportado para el país, pero que se está pensando en tomar medidas preventivas, como informar a la persona usuaria del océano en nuestro Caribe, para que en dado caso de que la topemos, pues estemos algo preparados. Y quería consultarle puntualmente, don Lenin, ¿cómo o cuál cree usted que sería la vía adecuada para a veces cerrar la brecha entre expertos como usted en la materia que llevan años trabajando y ONGs locales, tal vez empezando, que tal vez no tienen la experiencia, pero sí las ganas de trabajar, pero que están en campo, hablando con la comunidad? Y es que usted hizo hincapié mucho a la información que se genera en campo, que es importante siempre complementarla con la teoría, pero eso, ¿cómo cerramos esa brecha entre la experiencia y las nuevas generaciones? Bueno, usted toca un punto, yo creo que tenemos siempre rezagado, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, no sé, yo no me veo, para decirle, no me veo aludido porque yo siempre trato de donde me llaman participar y colaborar. De hecho, estoy aquí ahorita después de mediodía, estoy en Colorado de Avangares, justamente en una feria comunitaria. Pero yo creo que lo que usted señala sí es un problema grande, la brecha que hay entre la gente que es en Costa Rica. Vea, en Costa Rica hay gente haciendo muy buena ciencia de cambio climático, digamos, incluso de impacto global, ¿verdad? No solo local. Sin embargo, a veces la gente reclama y dice, pero es que ustedes que están metidos allá en el laboratorio, tiene que ver mucho tiene que ver mucho, bueno, primero con el tiempo, y lo otro con que debe haber un canal que logre acercar, digamos, esa gente que está en el top de investigación y cosas de ese tipo, y la parte, digamos, en la parte local. Yo no creo, en mi experiencia, que se vaya a dar un flujo natural y decir, toda la gente que está haciendo ciencia va a ir a pasarle todo esto a la comunidad. Yo creo que ahí tiene que haber un intermedio, y yo creo que en el tema de cambio climático en los últimos años han aparecido, digamos, intermediarios, ¿verdad? Si nosotros vemos otras actividades
la sociedad. Siempre hay intermediarios en poder bajar, digamos, la información a otras escalas, a escalas comunales o a escalas, digamos, de ONGs. Entonces yo más bien lo invito a que como ONG pueda invitarnos a mí o a otros colegas a realmente poder compartir, digamos, experiencias. Pero de parte nuestra, digamos, por la institución donde yo trabajo, en el CATI, pues nosotros siempre donde trabajamos localmente estamos totalmente conectados con los actores locales, ¿verdad? Y les pasamos la información y hacemos información, pero tiene que ver ya mucho con esa actividad puntual de la actividad y no a nivel general, pero siempre estamos abiertos a sacar tiempo para poder compartir conocimiento. Gracias, Lenín. Para finalizar, hay una pregunta y una solicitud. Y cuando termine solicito despedirte y cerrar porque sabemos que tenés un compromiso pronto. Dice la pregunta que existen estudios sobre el estado del manglar de Quepos en la entrada principal y solicitan que compartas tu contacto, me imagino, para seguir preguntando o desarrollar algún tipo de alianza con vos. Entonces ahí te lo dejo y muchas gracias, Lenín. Bueno, vamos a ver, no conozco estudios específicos, sino de hace unos años. Lo que sí le quiero decir es que mañana se publica oficialmente el mapa de ecosistemas de manglar que se ha estado elaborando los últimos 2 años en el país. Es un mapa muchísimo más detallado de lo que habitualmente, digamos, se conocía. Y entonces ahí viene, digamos, el estado, digamos, viene la cobertura de manglar, digamos, de Quepos, bueno, y de todo el país. Pero SINAC, estamos en la semana de la celebración del Día Mundial de Humedales, entonces mañana es la actividad, en la mañana de lanzamiento del mapa, que va a estar público. Hay ya un sitio web donde la gente puede hacer zoom y todo y ver, por ejemplo, en el sur, cómo la negra forra está sustituyendo el manglar y cosas, o cuántas salineras hay aquí en el Golfo de Nicoya y cosas de ese tipo, digamos. Entonces, he hecho un esfuerzo importante. El laboratorio donde yo trabajo hicimos el mapa, sin embargo, trabajamos con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del SINAC, porque era del SINAC, se hizo con imágenes de alta resolución. Entonces, pues ahí por lo menos van a ver qué se considera y no el reducto, digamos, de manglar en la zona de Quepos. Eso es lo que podría decir. Y no, muchísimas gracias. Bueno, yo quité la presentación, pero ahí estaba mi correo electrónico, es lenin.corrales@catie.ac.cr. AC de académico y .cr de Costa Rica. Y con muchísimo gusto estamos a la orden, siempre y cuando tengamos tiempo y nos inviten a ir a pasear a la costa. Aunque yo paso mucho en la costa. Lenín, muchísimas gracias. Bueno, estamos a la orden. Siempre es bueno encontrarse con un viejo amigo, un colega que nos educamos contemporáneamente y a quien admiro mucho porque es un líder en el tema. Ese tiempo que él ha dedicado es muy valioso porque es una persona muy ocupada. A todos volverlos a invitar a revisar el canal de YouTube y las redes sociales de Costa Rica por Siempre, donde se nos ha facilitado como herramienta para que el área de conservación tenga una cantidad de charlas importantísimas sobre este tema y que nos quede una charla más donde ustedes en las redes de Costa Rica por Siempre podrán ver la fecha y la hora para atender a esta nueva charla. No sé si alguna persona del área de conservación quiere despedir y con esto cerramos entonces. Muchas gracias. Estamos por aquí. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que ver el camino que hemos cruzado en estos últimos 5 meses, generando información súper valiosa y agradecida
de muchísimas formas con cada uno de los expositores, por compartir con nosotros todos su conocimiento y los aportes a la ciencia también, que son sumamente valiosos para nosotros desde la toma de decisiones institucional que hacemos y que aportan muchísimo también al trabajo voluntario y alianzas que podemos generar en pro de la conservación. Agradecida nuevamente con los participantes también por estar aquí presentes e invitarlos también para que escuchen y estén pendientes de la información de nuestra próxima charla. Muchísimas gracias a todos, que tengan un delicioso almuerzo y un bonito resto de día. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lenin, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.